Bienvenida, profe Valentina. Es un placer tenerte aquí para hablar de temas tan relevantes como las diferencias entre la educación del siglo XX y la del siglo XXI, los actores que intervienen en la educación del presente siglo y cómo deben ser los procesos educativos en la actualidad. Para empezar, ¿cuáles consideras que son las 3 diferencias más destacadas entre ambos siglos en cuanto a la educación? Gracias, Arley. Un placer estar contigo en esta entrevista. La primera gran diferencia es el enfoque del aprendizaje. En el siglo XX, la educación era centrada en la memorización. En cambio, en el siglo XXI, el aprendizaje es dinámico y se enfoca en desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración. La segunda diferencia es el uso de la tecnología. En el siglo XX, los recursos tecnológicos eran limitados. Generalmente solo se contaba con el tablero y los libros físicos. Hoy la tecnología es una herramienta fundamental tanto para el docente como para el estudiante. Se puede contar con un computador, con tablets, con celulares, plataformas digitales, entre otros, que transforman el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la tercera diferencia es el rol del estudiante y el profesor. En el siglo pasado, el estudiante era un receptor pasivo de información, mientras el profesor era la máxima autoridad en el aula. En la actualidad, el alumno es partícipe activo, constructor de su propio conocimiento, y el profesor es en la mayoría de los casos un guía, aquel que ayuda a fomentar el aprendizaje y autonomía del estudiante. Muy bien, muy interesante, profe Valentina. En este nuevo escenario de la educación, ¿quiénes son sus principales actores? Considero que en el siglo XXI los actores educativos son los estudiantes, los docentes, las familias, la comunidad, las autoridades locales y todo aquel que converge en pro a desarrollar un proceso de aprendizaje significativo y enriquecedor para los niños y los jóvenes. Claro, es algo mucho más amplio, donde no solo se involucra al docente y al estudiante. Teniendo en cuenta esto y lo que se vive en el aula de clase hoy en día, ¿cómo deberían ser la activación de saberes en el proceso de enseñanza, de aprendizaje y la evaluación? La activación de saberes en el siglo XXI debe ser significativa y contextualizada. Es decir, los estudiantes utilizan su contexto, sus intereses y conocimientos previos para adquirir y construir nuevos conocimientos. En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser colaborativo, donde el docente y los estudiantes trabajen en equipo para alcanzar metas, solucionar problemas, fomentar el liderazgo, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y valores como la solidaridad, la cooperación y la empatía por el otro. Por último, la evaluación en el siglo XXI debe ser aquella donde se utilizan estrategias que permitan no solo calificar cuantitativamente al estudiante, sino que ayuden a identificar sus fortalezas, capacidades y dificultades a mejorar, brindando una retroalimentación constante del progreso del alumno. Bueno, muchas gracias, profe Valentina. De esta manera terminamos esta entrevista. Sus respuestas y conocimientos han sido muy valiosos. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Arley, por tu invitación. Ha sido también un gusto.